El reinado de Fernando VII, el deseado, fue interrumpido por las abdicaciones de Bayona. Sin embargo, Fernando VII regresó a España en marzo de 1814, en virtud del Tratado de Valenciennes, 1813, firmado con Napoleón al final de la Guerra de Independencia, una vez los franceses habían sido derrotados. Tan pronto como llegó a España, en Valencia, recibió el documento firmado por los diputados absolutistas, conocido como el Manifiesto de los Persas, el 12 de abril de 1814. Mediante este texto, el rey se comprometía a mantener el orden y acabar con la anarquía, restablecer la monarquía absoluta del siglo anterior y eliminar la Constitución y la obra reformadora realizada en su ausencia por las Cortes. Tras su llegada a Madrid el 13 de mayo, declaró nula la Constitución y toda la obra legisladora de Cádiz, e inició la vuelta al absolutismo empezando por la persecución de liberales y afrancesados, que serían detenidos y ejecutados. Algunos huyeron al exilio a Francia o a Inglaterra. Los liberales que permanecieron se vieron obligados a formar sociedades secretas, de forma clandestina e ilegal, debiendo aguardar el momento propicio para conspirar. El reinado de Fernando VII quedó dividido en tres partes, pero en las tres el rey antepuso sus propios intereses a los del pueblo. Durante la primera etapa, Fernando VII gobernó en permanente inestabilidad política con continuos cambios de ministros. El auténtico gobierno en la sombra lo constituía la camarilla, formada por hombres de confianza del rey, reaccionarios a la más mínima reforma. Durante los 6 mal llamados años, 1814 al 1820, se limitó a restaurar la monarquía absoluta como si nada hubiese ocurrido desde 1808. Poco a poco, el descontento se extendió desde el campo a las ciudades, e incluso afectó al ejército. De este modo, se reorganizó el movimiento clandestino liberal, y entre 1814 y 1820 se llegarían a producir hasta 7 pronunciamientos, que eran golpes de estado militares en contra del rey, todos ellos infructuosos salvo el del comandante Rafael del Riego el 1 de enero de 1820. Aunque fracasaran, podemos destacar los de Espoz y Mina en 1814 y Lacy en 1817. Con el pronunciamiento del comandante Riego en Gavetas de San Juan de Sevilla, se inició la siguiente etapa, el trienio liberal, de 1820 a 1823. La pasividad del ejército y la acción de los liberales obligaron al rey a eliminar el gobierno absolutista y en marzo juró la Constitución de 1821. Fue célebre su frase: «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional». Se formó un nuevo gobierno que proclamó una amnistía que permitió el regreso de liberales y afrancesados, y convocó elecciones que fueron ganadas por los liberales. Sin embargo, hubo varias razones por las que el gobierno fue débil, como que la nobleza tradicional y la Iglesia, al verse perjudicadas por la supresión del diezmo y los privilegios, alentaron la revuelta contra los gobernantes del trienio y consiguieron capitalizar el descontento campesino contra el sistema constitucional, y también que entre las filas de los liberales se estaba generando una primera división entre moderados o onceañistas y exaltados o veinteañistas. Además, la oposición absolutista se concentró a partir del verano de 1822 en un poderoso grupo, la Regencia Suprema de Urgel, cuya intención, en complicidad con el propio rey, fue apreciable en algunos acontecimientos encaminados a restablecer el absolutismo. La sublevación de la Guardia Real, julio de 1822, sofocada finalmente por la Milicia Nacional, la organización de las fuerzas guerrilleras en Navarra y Cataluña y el restablecimiento de la regencia absolutista en Urgel. Entretanto, las potencias europeas absolutistas que habían vencido a Napoleón formaron la llamada Santa Alianza, que aspiraba a impedir cualquier experiencia liberal revolucionaria en Europa. Fracasados los intentos de restaurar el absolutismo en España mediante la rebelión armada interior, las potencias de la Santa Alianza, reunidas en Italia en el Congreso de Verona, 1822, intervinieron en España con un ejército, conocido como los 100.000 hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, el cual derribó el régimen constitucional y repuso a Fernando VII como rey absoluto por segunda vez, en el 1823. Se inició entonces la ominosa década, o década absolutista, 1823 al 33, durante la cual Fernando VII exacerbó su odio vengativo contra todo atisbo de liberalismo, mientras dejaba que se consumara la pérdida del Imperio español en América. Anuló una vez más toda la obra legislativa de las Cortes Constitucionales, abocó a la Hacienda a la quiebra y ahogó en sangre nuevos pronunciamientos liberales en las juntas de fe. Sin embargo, las preocupaciones políticas del monarca vinieron de otro lado. En 1830, Fernando VII promulgó por fin la pragmática sanción, aprobada por las Cortes de 1789,
en la que se abolía la ley sálica, volviendo el derecho sucesorio tradicional castellano, que permitía que heredaran el trono las mujeres. Decisión oportuna, ya que, en aquel mismo año, nació por fin un heredero de su cuarto matrimonio, con su sobrina, María Cristina de Borbón, pero resultó ser hembra, la futura Isabel II de España. Esa situación no le hizo mucha gracia al príncipe Carlos María Isidro de Borbón, hermano del rey, pues se vio apartado de la sucesión en beneficio de su sobrina, y pasó a encabezar desde entonces el descontento de los ultrarrealistas o carlistas, quienes no apoyaban a Isabel. La muerte de Fernando VII se produjo el 29 de septiembre de 1833, en la ciudad de Madrid.